Templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre la historia del tarot. El tarot es un conjunto de imágenes o símbolos que conforma un simbolismo. El mismo habla un idioma surgido de la mente colectiva de la humanidad. Según dicen los sabios, si se llega a comprender el significado íntimo de los símbolos, sus cartas o naipes confieren poderes místicos y sabiduría esotérica. Y aunque hay diversas teorías sobre el origen del tarot y múltiples versiones de sus cartas, ninguna puede pretender ser la definitiva, ni contribuir de alguna manera a explicarlas. El tarot, en su apariencia física, es una baraja de cartas. Ha estado circulando por los países de Europa durante muchos siglos, y en muchos de ellos es usado como un juego. Los orígenes del tarot están tan velados por las brumas del tiempo que es natural y lógico que hayan surgido mitos y leyendas sobre todo en torno a los arcanos mayores. Algunos creen que los arcanos menores tienen un origen más antiguo que los mayores, y a pesar de cierta creencia en la existencia separada en el tiempo de los mismos, las investigaciones realizadas revelan que existe una correspondencia inequívoca con las 10 Sepirot, y los senderos del árbol de la vida cabalístico en ambos casos. La superstición, el desbordamiento de la fantasía y la especulación han aportado sus valores y tipos a la rica y colorida tradición del tarot, acrecentando y profundizando más aún su aura de magia y su halo de misterio. Se han desarrollado creencias múltiples en torno a una u otra teoría sobre el origen histórico, pero los investigadores mejor informados dejan cierto margen de flexibilidad, y hasta de escepticismo, y se abstienen de hacer afirmaciones irrefutables. Parece claro que la invención del tarot es inseparable de la historia de los juegos de cartas, bien porque las variantes de las cartas en uso descienden de su versión más completa, o bien porque los arcanos se hayan agregado en algún momento a la inocente baraja para disimular su filiación esotérica. Lo cierto es que su origen o nacimiento es desconocido y hay opiniones para todos los gustos, desde que proviene de Egipto, India, China, Fez, Marruecos, de los sufíes, de los cátaros, de los cabalistas judíos o hasta de Moisés. No obstante, según cierta tradición oculta, el tarot fue inventado por un grupo de sabios que se reunían en la ciudad de Fez, la actual Marruecos, y según ella la fecha de su invención fue hacia el año 1200. Después de la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, Fez llegó a ser un importante centro de conocimiento. Había allí una universidad que atraía a estudiantes de todas partes del mundo antiguo. A esta antigua capital de la cultura vinieron algunos miembros de una hermandad de hombres iluminados. Como necesitaban un lenguaje común, porque eran múltiples los idiomas que hablaban, se esforzaron por inventar un método de comunicación. Para este fin elaboraron un libro de imágenes en el que abundaban los símbolos místicos, cuyas combinaciones dependían de las armonías ocultas de los números. La clave para descifrar el significado de los mismos fue transmitida verbalmente de boca a oído, de iniciados a iniciados. Para conservar el secreto de sus mensajes, posteriormente los símbolos fueron reproducidos en cartas o naipes, al parecer inofensivos, que hombres más frívolos incapaces de descubrir sus genuinos significados, empleaban para sus juegos de azar. Es interesante observar que la ciudad en la que Paul Foster se dice que surgió el tarot también está relacionada con los viajes místicos de Christian Rosenkreutz, el legendario fundador de la Rosacruz según la Fama Fraternitatis. Tal como dice la fama. Cada año los árabes y los africanos se reunían en Fez, preguntándose unos a otros acerca de sus artes, si felizmente habían descubierto cosas mejores, o si la experiencia había debilitado sus argumentos. Los sabios o iniciados escogieron como armazón para su invento el sistema simple de los números y letras proporcionado por la Cábala o la sabiduría secreta de Israel. Así según estos, para comprender completamente el tarot y hacer mejor uso de él es necesario entender la Cábala. En una palabra, no cabe la menor duda de que quien inventó o quienes inventaron el tarot conocían las religiones y las filosofías de la antigüedad, y expresaron muchos de sus símbolos en las cartas. Intentaremos aquí hacer una cronología probable de las barajas de cartas en el mundo occidental, en alguno de cuyos puntos debe encontrarse el ubicuo nacimiento del tarot.
El origen de la palabra tarot es impreciso, ya que el término tarot se considera que puede ser de origen egipcio, hebreo o latino, pero lo cierto es que más bien es un anagrama, y es la clave para el misterio de las cartas. Se considera que el término tarot es una palabra artificial, y que los ocultistas instruidos creen que procede del sustantivo latino rota, palabra que aparece en la carta o clave 10, llamada la rueda de la fortuna. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj desde la parte inferior vemos escrito rota, que significa rueda. Este término también es importante en el libro de los Rosacruces, llamado La Fama Fraternitatis del 1624, y el uso que de él hacían en su vida diaria, parece una alusión clara al tarot. Ahora bien, podemos seguir este ejemplo y hacer una lectura por metátesis con estas 4 palabras y podríamos leer la frase, Rota Taro, Orat, Torah, Ator. Esto se traduce en, la rueda del tarot expresa la ley de Ator o madre naturaleza. Este extraño paquete de cartas no tiene historia exotérica antes del siglo XIV. Los más antiguos ejemplares de dibujos del tarot preservados en los museos fueron probablemente pintados hacia el año 1390. Los primeros nombres para el tarot son todos italianos. Originalmente las cartas se llamaban Carte da Trionfi, traducido en Cartas de los Triunfos. En torno a 1530, alrededor de 100 años después del supuesto origen de las cartas, comienza a ser utilizada la palabra tarocchi, singular taroco. La etimología de esta palabra nueva no se conoce. Unos dicen que proviene del hebreo que deriva de terat, tablas del oráculo judío, o del griego de la palabra eratoi, compañeros, o del árabe que deriva de la palabra tar, enemigo. Aunque se supiera la etimología, probablemente no nos diría mucho acerca de la idea que está detrás de las cartas o naipes, ya que solo entró en uso 100 años después de su aparición. La fuente cultural de los símbolos del tarot no tiene un origen claro, pero es cierto que el simbolismo del tarot en Occidente, no procede de Egipto o la India, o de otro lugar exótico. Sino que el simbolismo de las cartas se extrae de la cultura de la Europa medieval y renacentista. Otra idea que flota en torno al tarot, y que es inexacta, es que los gitanos trajeron el tarot a Europa y se extendió su uso. Esta idea fue popularizada en el siglo XIX por varios escritores, destacadamente Vaillanti Papus, sin ninguna base en hechos históricos. En 1227, viajeros franceses informan que los niños italianos eran instruidos en el conocimiento de las virtudes con unas láminas que ellos denominan cartisellas. En 1240, el sínodo de Worcester prohíbe a los clérigos el deshonesto juego del rey y de la reina, frase que puede referirse a las cartas, al ajedrez, o a alguna otra moda frívola caso menos inocente. Por aquella época Ramón Llull habría conocido los 22 arcanos, según afirma Oswaldo Hirt. En 1299, el Tratado del Gobierno de la Familia di Pipozzo di Sandro, manuscrito es fechado en ese año, menciona la existencia de los naipes. Parece ser la más antigua referencia a las cartas en manuscritos occidentales. En 1332, Alfonso de Castilla recomienda a sus caballeros que se abstengan de los juegos de cartas. De 1310 a 1377, hay en Alemania varias referencias a los naipes, propagados por los soldados de Enrique VII de Luxemburgo, efímero emperador germánico durante sus campañas italianas. En 1377 el padre Johannes, un sacerdote alemán de cuya identidad solo se conserva la firma en un informe redactado en latín, aseguraba que un cierto juego, llamado de los naipes ha aparecido entre nosotros este año. Pero ¿cuándo, por quién y en qué lugar ha sido ingeniado este juego? Esto es algo que se ignora totalmente. En 1379, una crónica de Viterbo hace mención a Il gioco delle carte in saracino parlare si chiama naib, traducido como, el juego de las cartas que en árabe se llama naib. Naib, ¿de dónde derivarán naibis y de ahí naipes? Es el singular del indostano nabab virreyes, lugartenientes, gobernadores. Esta etimología es una de las pruebas que para la mayoría de los especialistas que corrobora el origen oriental de las cartas, introducidas seguramente en Europa por los comerciantes italianos. En 1381, en una minuta del notario Laurenta Icardi, fechada en Marsella el 30 de agosto de ese año, da cuenta de la existencia de un juego de naipes entre los bienes de la herencia dejada por uno de sus clientes.
La referencia en el inventario, al lado de muebles, joyas y otros bienes, puede dar idea del alto valor que tenían por entonces estas colecciones deslumbrantes, hechas a mano y en tirada singular. En 1392, Jacques Gringoneur, astrólogo y cabalista del siglo XIV, inventó, según se dice, barajas para jugar, destinadas a la diversión del rey Carlos VI de Francia. Durante algún tiempo se pensó que unas cartas conservadas en la Biblioteca Nacional de París fueron las que pintó Gringoneur, pero posteriormente se llegó a la conclusión de que eran originarias del norte de Italia y del siglo XV o comienzos del XVI. Hay ciertas dudas de que se tratase de barajas completas del tarot, pero cabe sospechar que pudieran haber sido perfectamente parte de una baraja con símbolos astrológicos y cabalísticos. Faltan varios arcanos mayores y todos los menores, excepto la sota de espadas. Dichas láminas pintadas a mano, carecen de leyendas y la numeración es posterior. Lo que sí cabe señalar de estos naipes es que son los más antiguos tarot que se conservan, y el artesano Gringoneur debe a ellos su perdurabilidad. Es evidente que no son originales, sino copia o refundido de otros juegos más antiguos, pero ofrecen por primera vez la totalidad de las 78 láminas, incluyendo los 22 arcanos, que debieron desconcertar los entusiasmos lúdicos del desdichado Carlos VI. En 1432 se crea el tarot Visconti Sforza. Según el entendimiento de muchos tarotistas actuales, el tarot se originó en el norte de Italia a principios del siglo XV entre el 1420 al 1440. Fue realizado y pintado a mano para Francesco Sforza, primer duque de Milán. No hay evidencia de que fuera originado en cualquier otro momento o lugar. Las primeras cartas existentes son lujosas y pintadas a mano. En el Museo Correr de Venecia hay algunas cartas que pueden fecharse alrededor de 1445. Esta versión es la más antigua que se conoce actualmente. Existen versiones incompletas de la baraja y la más grande contiene 74 cartas. Ni las cartas de triunfo ni las de figuras contienen números o títulos. Se supone que fue pintado el año en que tuvo lugar el matrimonio de Francesco Sforza con Bianca Maria Visconti. En muchas de las cartas aparecen insignias heráldicas de ambas familias. Está compuesto de láminas recubiertas de pan de oro y pintadas a mano. Es el tarot más antiguo de los que se conservan en buenas condiciones y del que además solo faltan 4 cartas. En este mazo es curioso ver que en el carro aparece una mujer en lugar de un hombre, y que hay 3 cartas que no se corresponden con otros tarots, que son la caridad, la fe y la esperanza, que actualmente es la estrella. Se dice que la carta de la papisa representa a Manfreda Visconti, quemada viva en el año 1300 por encabezar una herejía en virtud de la cual fue nombrada papisa. En 1546, Guillaume Postel realizó 2 largos viajes por Oriente, que en opinión de Oswald Wirth, le aportaron una suerte de ciencia universal. Publica en 1547 Apps Conditorum Clavis, ou la cledes Joses caches del exeges educan de labre, mystique dans le tabernacle de Moïse, en donde establece la relación entre los términos tarot, rota o ator con las 4 letras del tetragramaton o nombre de Dios. Es acaso la más antigua referencia al simbolismo elíptico del tarot, y sin duda el primer intento de una explicación esotérica de su nombre. Por fuentes escritas se sabe que a lo largo del siglo XVII en España, Francia, Alemania, Flandes e Italia se realizaban láminas de tarot pintadas a mano, pues la impresión de cartas estaba prohibida. En 1631 se levanta el veto en Francia y las barajas serán producidas con xilografía, estampación a partir de moldes de madera, dando origen al tarot de Marsella. De entre las barajas que inspiraron el modelo clásico y aún se conservan destacan las de Jacques Vieville y Jean Noblet, las 2 fechadas en 1650 y realizadas por estampación industrial. Antes de 1750, la mayoría de las barajas del tarot conocidas, si no todas, portaban marcas italianas. Esto al parecer sugiere un origen italiano, al menos en Europa. Los nombres franceses con marcas italianas vinieron después. Sin embargo, debieron de existir docenas de versiones en Marsella mucho antes de 1700. Si se busca en los libros más antiguos, se encuentra que los juegos de cartas son mencionados ya en 1337 en los estatutos de la abadía de San Víctor de Marsella.
Los maestros carteros de Marsella existían mucho antes de la autorización del rey en 1631. Los tarot más antiguos de Marsella han desaparecido a causa de la enojosa costumbre de la época de reciclar las cartas para convertirlas en tarjetas de presentación. Las dos escuelas italiana y francesa no tenían nada que ver. La escuela italiana no transmite más que un mensaje simplificado al extremo, mientras que la escuela de Marsella incorpora todas las ciencias ocultas de Occidente, y a veces incluso de Oriente. Esto no prueba en absoluto que no hayan existido en Italia tarot mucho más complejos que los que han llegado hasta nosotros. También nos lleva a pensar que debió existir una tradición muy anterior a las escuelas en la que ellas se habrían inspirado. El sabio cabalista Gafarel, uno de los magos de la corte del cardenal Richelieu, habría probado que los antiguos sacerdotes de Israel leían las respuestas de la providencia en los oráculos del tarot, al que llamaban Teat. Cuando sucedió la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el recuerdo de los terapins originales acompañó al pueblo de Israel en su destierro, y su simbolismo, ya que no sus formas, se transmitió por tradición oral durante siglos. Los cabalistas españoles podrían haber reconstruido las tabletas, en un momento que podría ubicarse alrededor del siglo XVIII. Es evidente que el simbolismo de los arcanos se relaciona con grafismos primitivos y recurrentes, y gracias al genio colectivo de los imagineros medievales, estos dotaron de la bella forma que conocemos a un conjunto simbólico disperso, al que los siglos y el conocimiento iniciático de las órdenes o escuelas, la casualidad y el trabajo de reconstrucción de los eruditos de los últimos 200 años, acabó por convertir en lo que conocemos hoy. Puede sorprender a algunos que hayan oído decir que el tarot es un antiguo libro egipcio. Se les puede decir que el asunto del origen egipcio del tarot ha sido cuidadosamente criticado por Arthur White en su libro La clave pictórica del tarot. Él señala que tal noción tiene sus raíces en afirmaciones falsas hechas por Court de Gebelin, un lingüista, clérigo, ocultista y masón originario del Languedoc, Francia, que escribió acerca de temas egipcios en 1782, cuando no existía la ciencia de la egiptología. Este autor creía que el lugar del nacimiento de las cartas habría sido el antiguo Egipto, donde eran utilizadas como herramientas de iniciación en el sacerdocio. El redescubrimiento de Gebelin tuvo lugar precisamente cuando la gente se interesaba por la doctrina de los Rosacruces, la masonería, la cábala y la astrología. El tarot de Marsella en 1760. Es el modelo que más ha perdurado en la historia, constituyendo todo un estándar en el tarot, y aún hoy es el más usado. Se conoce por Tarot de Marsella, geográficamente ubicado al sur de Francia, por ser una de las mayores áreas de fabricación de estas cartas. Su verdadero origen hay que buscarlo en las fuentes históricas y referencias indirectas de la Edad Media, ya que no se ha conservado ninguna muestra de un juego más antiguo, manteniéndose únicamente sus imágenes en forma de obras de arte o pinturas. La razón es que el rey de Francia ordenó en el año 1700 destruir los moldes de fabricación y todos los juegos antiguos. Aunque son relativamente modernas, el estilo es intencionadamente medieval por recoger tradiciones y estilos anteriores. Su similitud con las vidrieras de las catedrales es debido en parte a recoger la misma simbología y también a causas técnicas, pues dichas vidrieras también se realizaban a partir de moldes de madera. Es el único tarot de Europa que contiene en el conjunto de sus cartas, construcciones geométricas especiales y que respeta escrupulosamente las técnicas propias de los Batiseus romans, que fueron los constructores de catedrales. Esta geometría sagrada hace intervenir un número particular, 1,6180, llamado número de oro áureo, y que ha sido encontrado en el arte de la edificación de pirámides, catedrales y templos antiguos. El conde de Mellet, cuyo breve artículo sobre el tarot fue publicado en El Mundo Primitivo, fue el primero en escribir una correspondencia entre las letras hebreas y las cartas. El mismo Court de Gebelin también mencionó la idea de pasada en su propio ensayo. Los actuales historiadores del tarot consideran inverosímil esta teoría y datan el tarot, como hemos visto, en la Edad Media. Pero dado que Gebelin era culto, rico, bien relacionado y masón, esta teoría fue aceptada como un dogma de fe durante casi 200 años, y aún en la actualidad es defendida por algunos con verdadero fanatismo.
Otra hipótesis era que el tarot está creado sobre el número 7, el cual era sagrado para los egipcios. Los arcanos mayores numerados son 21, 3 veces 7 y los arcanos menores constan de 14 cartas, 2 veces 7, siendo el número total de las mismas 77, 11 veces 7, ya que el loco no está numerado. El tarot no fue utilizado para la adivinación antes de Teilla y Court de Gebelin, hacia 1781. Hay evidencia de dicho uso, pero es fragmentaria y sugerente y no conclusiva. Desde la década de 1790, con el mazo de Teilla, encontramos que el diseño del tarot está modificado específicamente para reflejar significados adivinatorios y esotéricos. El tarot de Teilla en 1785, el peluquero Jean-Baptiste Ayete invirtió su apellido para convertirse en el ocultista Teilla. Si el tarot había sido hasta entonces patrimonio de ocultistas y eruditos, con Teilla, que estaba dotado de gran verborrea y algo de cultura general y esotérica, se popularizó convirtiéndose en un elemento más de consumo. Ayete recogió las ideas de Court de Gebelin para adaptarlas luego a su uso comercial como medio de adivinación, con lo que consiguió cosechar una gran fortuna. Posteriormente recibió duras críticas de Eliphas Levi, que consideraba que no se debía profanar el tarot para fines mundanos y utilitarios. No obstante, la adivinación ortodoxa ha tomado muchas de las ideas de Teilla, como el interpretar las cartas según salgan invertidas o al derecho, o el hecho de incluir asociaciones astrológicas en las láminas. El tarot de Eliphas Levi 1861. Son diseños de Levi, aunque nunca hizo un tarot completo. Alphonse Louis Constant, de nombre místico Eliphas Levi, publicó en 1861 la versión completa de su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, donde realizaba asociaciones que tuvieron mucha repercusión posterior. Por ejemplo, atribuyó a cada uno de los 22 arcanos mayores una de las 22 letras del alfabeto hebreo. También se dio cuenta de que en el árbol de la vida cabalístico existen 22 senderos que unen entre sí a las 10 sefirot, con lo que también relacionó cada uno de estos senderos con un triunfo del tarot, en contraposición con la nueva corriente dominante de la época, que situaba su nacimiento en los misterios egipcios de la época de los faraones. Construyó la estructura de su sistema mágico sobre esta base, y es que Levi consideraba el tarot como la clave universal de las artes mágicas. A través de sus estudios, creyó entrever un posible origen cabalístico de los arcanos del tarot. Veremos también el falso misticismo francés. A principios del siglo XVIII, los escritores masónicos y los clérigos protestantes habían establecido los triunfos del tarot como fuentes autorizadas de la sabiduría hermética antigua y la gnosis cristiana, y como herramientas reveladoras de inspiración cartomántica divina, pero no se detuvieron allí. En 1870, Jean-Baptiste Pitois, más conocido como Paul Christian, escribió un libro titulado Historia de la magie, du monde surnaturel et de la fatalité à travers les temps de les peuples. Christian proporciona un análisis extenso de los ritos de iniciación del antiguo Egipto que involucra pirámides, 78 pasos y la revelación iniciática de secretos. En una parte del procedimiento de iniciación, Christian nos dice: el postulante baja por una escalera de hierro, con 78 peldaños, y entra en un salón a cada lado del cual hay 12 estatuas, y entre cada par de estatuas se encuentra un cuadro. Dice que estas 22 obras son arcanos o jeroglíficos simbólicos. La ciencia de la voluntad, principio de toda sabiduría y fuente de todo poder, está contenida en ellos. Cada uno corresponde a una letra del lenguaje sagrado y a un número, y cada uno expresa una realidad del mundo divino, una realidad del mundo intelectual y una realidad del mundo físico. Luego se le exponen los significados secretos de estos 22 arcanos. Christian intenta dar autoridad a su análisis, atribuyendo falsamente un relato de los antiguos ritos de iniciación egipcios a Jámblico, pero está claro que si hay alguna relevancia iniciática para los triunfos del tarot, es solo Christian la fuente de esa información. Sin embargo, la historia creada por Christian de la iniciación al tarot se fortifica gracias a la revista de ocultismo de 1889 titulada L'Initiation, la publicación de un ensayo de Oswald Wirth, en el libro de Papus le Tarot des Bohemiens, que afirma que el tarot es nada menos que el libro sagrado de iniciación oculta.
Así posteriormente, el rito de iniciación del tarot quedó firmemente establecido en las mentes de los practicantes del ocultismo sin ningún argumento real. Teniendo presente que esto también lo sostenía Eliphas Levi, diciendo que estas láminas no estaban pintadas como sostuvo Paul Christian, sino que eran de oro, siendo este un falso argumento del misticismo fantástico del ocultismo francés, ya que en las pirámides no se ha encontrado ni un solo símbolo asociado a los 22 arcanos, ni en pinturas como también en las estatuas. Además, los egipcios representaban sus símbolos sagrados con animales, ya que se basaban en la sabiduría de la naturaleza, y claramente se encontraría en los arcanos mayores. Aun cuando Cour de Gebelin, Eliphas Levi y sus seguidores pretenden que el tarot es el libro sagrado de Thoth, el Hermes egipcio, debemos reconocer que su antigüedad no puede remontarse más allá del siglo XII, del mismo modo que tampoco es cierto lo que sostenía Papus, que fueran los gitanos quienes lo introdujeran en Europa desde Egipto, y esto lo decimos por los siguientes motivos. 1. Si los gitanos insinuaron un origen egipcio y hablaron de su patria como del pequeño Egipto, lo hicieron para lograr salvoconductos de los soberanos europeos, pero actualmente está demostrado que proceden de una amplia zona que abarca las orillas del mar Caspio y rodando el este y noroeste del mismo, si bien es cierto que en sus primeras migraciones anteriores al siglo I llegaron hasta la India, Turquía y Egipto. 2. Su primera aparición en Europa tuvo lugar en la desembocadura del Elba en 1417, y a pesar de darse cuenta de inmediato del valor adivinatorio que encerraba el tarot, ya se habla de ellos y de sus talentos cartománticos en un documento de 1422, así volviendo al año de 1417, vemos por lo tanto que el tarot ya eran conocido en Italia. Sigamos con el tarot de Wiron 1889. La carta de El Colgado, en Gebelin estaba de pie, aquí vuelve a estar invertido. Oswald Wirth era un hombre polivalente. Fue seguidor de Stanislas de Guaita, ocultista y poeta francés, creador junto con Joseph Peladan, de la orden cabalística de la Rosa Cruz, conocedor de las dotes de esta como ilustradora, le encomendó restituir los arcanos mayores a su pureza primigenia. Para tal labor le facilitó un par de tarot, uno italiano y otro francés, así como el libro Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, además de supervisar personalmente todo el proceso. La baraja resultante vio la luz en 1889. Wirth siguió estudiando el simbolismo de los colores hasta que en 1937 se publicó una nueva versión coloreada. Fue el primero en reconocer el origen medieval del tarot frente a los que lo consideraban egipcio. La Orden Hermética de la Golden Dawn, fundada en Inglaterra en 1888, y con gran ascendiente en el devenir de los grupos ocultistas del siglo XX, influyó notablemente en la evolución del conocimiento del tarot, a partir de miembros pertenecientes a la misma, y tomó mucho interés por colocar al loco en el sitio correcto de la baraja. El tarot siempre ha sido un pilar de la tradición esotérica occidental. Durante los primeros 350 años de su historia, el tarot no se menciona en ninguno de los muchos libros sobre filosofía oculta o mágica. Después de 1781, el interés ocultista en el tarot floreció y el tarot se convirtió en una parte integral de la filosofía oculta. Un miembro de la Golden Dawn, Arthur Edward White, escritor y ocultista inglés, dio a luz a su libro La clave pictórica del tarot en 1910. Bajo su dirección, la artista Pamela Coleman Smith, quien nació en Inglaterra de padres estadounidenses y se crió en Jamaica, conoció a Arthur White cuando ambos eran miembros de la Orden Hermética de la Golden Dawn. Su obra en las cartas se admira hoy en día, a pesar de que ella murió en la pobreza, no reconocida por sus esfuerzos. Realizó una baraja nueva en 1909, que fue llamada baraja Rider-Waite, logró restaurar en gran parte los significados simbólicos originales que se habían perdido o adulterado al correr el tiempo. Así, por ejemplo, las claves de la fuerza y la justicia, hasta entonces marcadas como las claves 11 y 18, respectivamente, quedaron desde entonces como 8 y 11, ya que la justicia, clave 11 atribuida al signo de Libra y al sendero 22 en el árbol de la vida, estaba más en consonancia con lo representado, al igual que a la fuerza o clave 8 le corresponde el signo Leo y el sendero 19, así como la clave del loco o clave 0, volvió al comienzo de la serie, relacionado con el sendero 11 y la letra Aleph.
Arthur White eliminó las letras hebreas que otros autores incluyeron. Aleister Crowley, discutido y controvertido ocultista inglés, fue iniciado en la Orden de la Golden Dawn en 1897, aunque después de su separación creó su propia orden, la Astrum Argentum. Tanto él como Israel Regardie, que durante algunos años fue secretario suyo e iniciado en la Orden Estella Matutina, opinaban que el loco o clave 0 debía colocarse delante de la clave 1, el mago, basándose en que el 0 precede al número 1. La baraja de Crowley está coloreada de acuerdo con los dibujos originales de Lady Frieda Harris, que era miembro de una sociedad teosófica llamada Comasonería, y trabajó durante 5 años en el diseño del tarot de Crowley, y al igual que Pamela Coleman Smith murió en la pobreza. Las llamadas cartas Toto Tarot de Crowley son completamente distintas de las tradicionales, y podemos decir también muy alejadas de su verdadera esencia. Su sistema de correspondencias, publicado en el libro de Thoth y en el Liber 777, son una expansión sobre todo lo que había aprendido en la Orden Hermética de la Golden Dawn. El norteamericano Paul Foster Case, que fue miembro iniciado de la Golden Dawn en 1918, en aquel tiempo llamada Orden Rosacruz de Alpha et Omega, y que posteriormente fundaría en marzo de 1922 la Orden Bota. Los constructores de la Ditun, diseñó y supervisó a la artista Jessie Burns Parke para crear el que se conoce como Tarot de Bota. El mismo no fue creado con un propósito adivinatorio meramente consultivo. Su finalidad es trabajar con él, a través de su rica simbología, para profundizar en los verdaderos significados de los arcanos y por medio de distintos ejercicios con las cartas, transformar la personalidad del estudiante. No se trata de un adoctrinamiento teórico, sino de trabajo eminentemente práctico, sobre todo a nivel psicológico. No hay consenso en cuanto a la fecha exacta de su aparición, si bien se cree que fue entre finales de la década de los años 20 y principios de los 30. Se inspira en el modelo del Rider Waite, aunque su riqueza simbólica es aún mayor. Absolutamente todos y cada uno de los detalles que podemos apreciar en estas cartas tienen un significado concreto, nada se ha dejado al azar. La mayor peculiaridad del tarot diseñado por Paul Foster Case es que presenta sus arcanos en blanco y negro y los estudiantes deben ser quienes los coloreen. Como vimos en este trabajo, la variedad de barajas disponibles actualmente es casi interminable y crece cada año, surgiendo la duda sobre si hay mazo o baraja definitiva. En realidad diremos que no hay una versión definitiva del tarot, ya que en su verdadero uso como viaje a las profundidades del subconsciente no tiene límites. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad, donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.